Comienza Protagonistas los jóvenes. Desde Santiago de Compostela con el padre Javier García Rodríguez. Mes de marzo, mes en el que empezamos la Cuaresma. Toda la Iglesia nos ponemos en camino para recibir este momento tan importante de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Tenemos 40 días por delante en los cuales se nos invita a convertirnos. Un año, otro año, y a lo mejor alguno pensará, nunca me doy convertido. Mira, pues bienvenido al club, nos sucede a todos lo mismo, creo yo. Cada año necesitamos empezar de nuevo, convertirnos, convertir nuestro corazón. Siempre podemos amar más, servir más, vivir en una intimidad mayor con Dios y en un mayor servicio con los demás. Por eso en este mes de marzo, desde el programa Protagonistas los jóvenes, queremos lanzar esta llamada. Levántate, ponte en camino y aprovecha estos 40 días que tienes por delante para vivir una conversión mayor. Hoy, mes de marzo, arrancamos. 1, 2, 3. Pues en este mes de marzo arrancamos nuestro programa de hoy con Amor en las Ondas. Cristina Cons, muy buenas noches. Buenas noches. Llevamos meses con una gran batería de preguntas. Sí. Pero hoy vamos a cambiar de enfoque. Hay una cultura popular, que es la que leen nuestros jóvenes, también adultos y tal, y especialmente queremos traer un libro. Sí. ¿No? ¿Qué libro quieres traernos hoy a esta mesa? Pues mira, el de Alas de Sangre. Alas de Sangre, sí, que es muy popular. Sí, es mucho. Se está leyendo mucho. Muchísimo. Fue una locura, porque cuando salió, de hecho, el segundo o tercer libro se terminó en las tiendas a las horas. O sea, en plan Harry Potter. Sí, o sea, bueno, no, distinto. Bueno, es que ahora es distinto el tema. Sí. Pero sí que fue muy... Es muy vendido, es muy popular y gusta mucho. Y sí que, bueno, se me ocurrió, porque hace tiempo atrás habíamos estado hablando de libros y gustó mucho, a la gente le gustó, y pensé, bueno, pues es interesante como comentar alguno de vez en cuando. Que es verdad, me gustaría comentar pelis y series, pero como eso no puedo ver porque hace ¿Tienes un hijos? año tengo un hijo y no tengo y muy dos pequeños. hijos. ¿De qué va este libro? La ¿Cuál es historia, la trama? una chica que tiene una discapacidad, que está guay, o sea, tiene un problema de una cojera, entonces mola porque tienes una protagonista con una discapacidad, eso me gusta. Sí. Y entonces es como un mundo, no te puedo ambientar bien, pero donde hay dragones y luchas y cosas, ¿no? Entonces ella iba es a ser... fantástico. Sí, entonces ella se supone que iba a ser a dedicarse a transcribir y estar más en lo académico, pero al final acaba preparándose como jinete, entonces como es una cosa muy peligrosa, que se puede morir. El ambiente y el mundo mola, sobre todo al principio. De ese mundo fantástico. Sí, porque bueno, es que hay dragones, ¿no? Entonces a quien le gusta la fantasía viendo dragones ya ganas mucho. Pero es verdad que, como todas las tramas a día de hoy, justo estábamos hablando, Lidia, que está aquí, que está en producción. Hablábamos antes y me gustó mucho la observación que me ha hecho, porque le dije que iba a hablar del libro, y me ha dicho que muchas sagas empiezan súper bien con una trama muy guay y luego la trama queda diluida completamente en escenas de sexo innecesarias completamente. Entonces no es como que tejes una historia de amor, sino que, bueno, pues queda ahí perdido. Y es verdad que me parece importante hablar de sacar estos libros porque son muy leídos y es bueno aprender a identificar qué cosas no están bien o qué cosas nos pueden herir. Porque es cierto que cuando leemos algo, y yo esto siempre lo insisto mucho, cuando leemos algo, en nuestros neuronas espejo se activan. Entonces, cuando leemos, vemos o cuando nos relacionamos con alguien. Las neuronas espejo lo que hacen es aprender por imitación, entre otras cosas, aprender por imitación. Entonces, yo todo lo que vea lo voy a aprender, lo voy a imitar y va a pasar a formar parte de mí. Entonces, lo que leemos... Lo acabas integrando. Claro, entonces pasa a formar parte de nosotros y es significativo. Y por eso es muy importante leer bien, ver buenas series, escuchar buena música y rodearnos de gente como la que nosotros queremos ser. Esto es súper importante. Entonces, este libro a mí
me desagradó, fíjate que a veces hay libros, como bueno, algunas sagas, que empiezo a leer y digo, me engancha mucho, me da rollo que estén estas escenas, pero es verdad que me gusta la historia de amor o me gusta tal, y digo, qué pena. Entonces, pues me la salto o lo que sea. Este libro, sin embargo, ya desde el principio me resultó sumamente desagradable. Quizás porque Dios está afinando mis sensibilidades. Ya desde el principio, y fuiste capaz de terminarlo. Sí, el de Alas de Sangre, sí, el primero, y empecé con el segundo, pero ya pasé porque no me estaba gustando nada. Pero más por argumento, pero bueno. El caso es que me ponía muy triste ver la desvinculación tan grande que hay entre el deseo, el sexo, con el compromiso y que es el amor al final. Sí. Porque amar es decisión, decidir buscar el bien del otro y comprometerse y escoger a un otro. Entonces me fascina mucho que pongan una historia como si fuese una historia de amor cuando es meramente pasión y deseo. Fíjate. Y me fastidia porque el deseo no es malo para nada, pero el deseo tiene que tener un horizonte, un sentido, y lo tiene, y tengo que integrarlo en la llamada al amor que cada uno tenemos. Entonces me fastidiaba mucho ver eso, ¿no? Donde absolutiza completamente el deseo y el placer. Entonces todo es por deseo, todo es por placer, y mi objetivo es disfrutar. Y además hace una cosa que hacen mucho los libros, de estos últimos que surgen, que es que si lo deseo y entonces me apetece y con esta fuerza y esta pasión... Pues apropiarte de ello. No, y además tengo que ir a fuego, o sea, tengo que decidirlo. Entonces, da igual cómo sea el otro, da igual mis circunstancias, da igual en qué área esté, si lo deseo profundamente, pues ya está. Entonces, tenemos que ir adelante. Entonces, oye, que es una relación que no es conveniente, que este hombre parece te ha dicho, ha empezado el libro diciéndote que te quiere matar. Hombre, pues igual no es la persona para ti. O sea, quizá no. Y se engloba mucho porque se absolutiza tanto el deseo que parece que todo es válido y todo es legítimo. Se justifica absolutamente todo. Claro, entonces, oye, que estoy saliendo con alguien o casado con alguien, pero ahora siento un montón de deseo. Pues ve, porque sientes un montón de deseo. Que es un tóxico, que pega, que ha tenido... O sea, que es una persona con problemas de alcoholismo, de drogas y de violencia. Me siento muy atraído. Es que me encanta, pues ya está, no me queda otra. Hombre, pues sí te queda otra. O sea, es como si fuéramos esclavos del deseo. Absolutamente. O sea, como si fuera el imperio del deseo. Sí, qué bien lo expresas, Javi. Como mola, ¿eh? Como si el deseo mandara. Pero el deseo genera muchos esclavos cuando no está bien ordenado, ¿no? Claro, o sea, hay que integrar esos deseos y todo el deseo en mi proyecto vital y en esa llamada al amor. Entonces, esto es lo que más me ha disgustado del libro este. O sea, y que me da mucha pena. Bueno, no sé, y la segunda parte y todo me da tanta pena. Sí, sobre todo da la sensación como que no hay otra salida. O sea, que tienes que rendirte ante el deseo. El deseo manda en tu vida, no mandas tú. Y además esa desvinculación que hace entre el deseo, la relación sexual y luego el amor, porque hay en el segundo libro hay un momento donde el protagonista es como, no, pero es que yo te quiero una relación contigo, y es como, no, yo no quiero compromiso, yo solo quería sexo. Y es como, tía, llevas, o sea, ¿cómo es posible? No es posible, es que esto no es posible estar teniendo relaciones sexuales con alguien sin experimentar una vinculación emocional. Claro. Es que no es posible. No lo es. Entonces, no es real, no es realista y nos lo están vendiendo como si sí. Y como si una mujer que decide tener relaciones sexuales sin compromiso fuese una mujer empoderada y fuerte. Wow. Y esto no es fortaleza. Esto es insensibilidad emocional y, la verdad, una tristeza. O sea, porque vivir así, entregándote constantemente, hombre o mujer, me entrego completamente en lo que yo soy, con mi cuerpo, usarme, o sea, me dejo usar, uso a los demás y no hay compromiso. Es que esto es un tema súper tóxico. Sí, no es un amor sin vínculos. Sí. De hecho, es que me parece que a día de hoy, desde ciertas áreas del feminismo quizá más politizado, más mainstream, o yo qué sé. O más radical. Sí, se hace como esta asociación de... pues es la mujer empoderada es aquella que, por ejemplo, pues vive de forma disoluta, ¿no? Eso disfruta, o sea, tiene sexo tal y no tiene vínculos afectivos. Y parece como si los vínculos afectivos, formar una familia, tener hijos o tener esos deseos, fueran contrarios al empoderamiento de la mujer. Mientras que esa mujer que decide desvincularse de todo, no sentir amor por nadie, vivir insensibilizada y tener sexo a lo loco, entonces esta mujer está hiperempoderada. Y esto es un drama. Primero porque aparte te dicen, no, es que claro, los hombres que lo hacen así son unos campeones. ¿Campeones para quién? O sea, a mí, no sé, una amiga mía me contó una vez un chico le entró diciéndole que se había acostado con 50 chicas y que era la forma de entrarle. Entonces, claro, o sea, si te dicen esto, a ti te parece atractivo. O sea, claro. es un coleccionista. Sí, pero además
nadie dice, oh, qué tío más guay, es como, qué asco. O sea, perdón, por si alguien ha vivido esto y no quiero ofender a nadie, pero tío, no mola. Entonces, y no resulta atractivo, no es al tío que voy, o sea, a quien iría es a quien no lo ha vivido. Entonces, es absurdo que estemos buscando el empoderarse a través de la desvinculación emocional y de la disociación. Y por otro lado, quien vive de esta manera no experimenta placer en el sexo. Sí. Esto es así. Lo que me llama la atención también es que este discurso ha llegado a calar en algunos adolescentes, ¿no? Bueno, sí, en jóvenes adolescentes. Tengo en mi libro, Javi. Bien. Ese melón me gusta abrirlo. Sí. No, pero he escrito un libro sobre feminidad que se llama Una mujer como Dios manda. ¿Se ha publicado ya? Sí, de la editorial Palabra, lo podéis coger en Amazon. Vale. Repite el título para nuestros oyentes. Una mujer como Dios manda. Una mujer como Dios manda. Escrito por Chris Cons. Sí. Editorial Palabra. Sí. El caso es que la joya de la corona de mi libro, que me encanta, es el capítulo 2, donde hago una explicación del feminismo, de cómo a día de hoy tenemos el feminismo que tenemos y por qué. Y una de las cosas que explico es esto, cómo ha sido algo intencional. Que a día de hoy tengamos estas ideas y cómo se ha vinculado el feminismo con la ideología del género para acabar desarrollando este tipo de pensamiento. Y tío, esto es destructivo y demoledor para la persona. Wow. O sea, que vamos a vivir a lo grande y en el amor mayor. Qué bueno. Bueno, pues te agradecemos mucho hoy que hayamos roto la dinámica que traíamos de responder a esta gran batería de preguntas, pero hoy nos has abierto, al comentar este libro, Alas de Sangre, un horizonte muy amplio, ¿no? Sí. De cosas que se nos van metiendo y cómo es el verdadero amor, los vínculos, las relaciones, cómo deben ser. Pero bueno, si nuestros oyentes quieren hacerte una pregunta, puedes seguir haciéndolo a tu cuenta personal de Instagram, chris.cons. Sí. ¿No? Chris.cons en Instagram. Y luego también, si el libro ya está en las librerías, ¿cómo se llamaba? Una mujer como Dios manda. Editorial Palabra, escrito también por Chris Cons. Sí. Una mujer como Dios manda. Chris, te agradecemos que nos des tan buenas noticias. Nada, a vosotros por invitarme. Y de que sigas llegando a través de muchos medios, la radio, el papel, los libros, como sea. Bueno, mes próximo, mes de abril, aquí te esperamos. Sí. Y abriremos nuevos melones. Muy buenas noches. Buenas noches. En esta noche, a corazón abierto, sabéis que os traemos grandes testimonios, grandes historias de vida que nos puedan compartir. Y tenemos la suerte de contar en el programa, en el plató, con una chica compostelana, Ana Bray. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Javi? Muy bien. Ana Bray, que en este momento estás en la universidad. Así es. ¿Qué estás estudiando? ¿Qué edad tienes? Tengo 22 años y estoy estudiando un doble grado de Química y Biología. Doble grado, ni más ni menos. Madre mía. Nos conocemos ya de hace unos años. Sí. Hemos coincidido también en el colegio, porque eras estudiante de San José de Cluny, aquí en Santiago, donde yo suelo ir a celebrar misas y a confesar. El cura guay. El cura del colegio. Pero queremos conocerte un poco más. Cuéntanos, ¿de dónde vienes? ¿Dónde nace tu vida cristiana? Pues mi vida cristiana ya vino desde el principio, ¿no? Yo nazco en una familia pues muy practicante, que íbamos los 4 a misa, ¿no? Y nos inculcaban mucho la fe. ¿Cuántos eran? Papá, mamá, tu hermano mayor, Adrián, sí, y tú. Y yo. Y ya papá desde el principio, cuando yo tenía 1 añito ya me llevaba en sus brazos, ¿no? A misa. Y desde pequeñita siempre me han inculcado, ¿no? Y recibí en la parroquia de Sar pues todos los sacramentos de iniciación cristiana, ¿no? El bautismo, la comunión y la confirmación. En la parroquia Santa María del Sar, aquí en Santiago de Compostela, cuyo párroco estará con nosotros dentro de un rato, Ricardo Sanjurjo, que también es delegado de Pastoral Universitaria. Efectivamente. Y pues nada, yo ahí, por ejemplo, para contar un poquito, ¿no? Siempre pues me sentía llamada, ¿no? A pues estar en la iglesia y tal. Pero llegó la confirmación y pues yo desaparecí un poquito. ¿Qué edad tenías en la confirmación? Pues tenía 14 o 15 años, por ahí tenía. O sea, hasta los 14, 15 años viviste una vida de fe intensa en la parroquia. Empezábamos por las noches, muchas veces en familia, así. Qué bueno. Pero luego, pues, yo qué sé, vas creciendo, ¿no? Te haces adolescente y pues te empiezan a llamar otras cosas. Y no sé, fue la PEG aquí en Santiago en 2022, ¿no? Sí, 2022 tuvimos esa peregrinación europea. ¿Y tú participaste? No participé, pero participó mi hermano.
Y a raíz de ahí me animó mucho a que hiciera Alfa, que son unas cenas, ¿no? Y Porque en ese momento ya estabas en la universidad. sí, ya estaba en la universidad, en segundo de carrera. Sí. Y pues había Alfa universitarios aquí en Santiago y me animó mucho a hacerlo, pero yo al principio no quería. Yo dije, yo soy tímida, que voy a ir a hablar, ¿no? Porque Sobre todo porque Alfa es una sí, cena donde se conoce gente, se comparte un tema y se debate. efectivamente. Y yo dije, no quiero ir. Hasta que al final me convenció. Y entonces, nada, empecé a ir y me sentí muy a gusto desde el primer momento. Fue muy guay. No hablaba mucho, pero me sentí muy a gusto. Bien, que es lo importante Sí. de Alfa, que uno se sienta acogido. Sí, muy acogido. Y nada, llegó el fin de semana, que es una convivencia, y hay un momento de oración, ¿no? Y ahí, Donde se pide el Espíritu Santo. y ahí me tocó mucho el Señor. Yo recuerdo que estaba ahí tan normal, estaba rezando por mí, y yo, cuando me di cuenta, estaba llorando. Estaba llorando y yo, wow, ¿qué está pasando? O sea, estoy bien, no entiendo por qué estoy llorando, ¿no? Y a partir de ahí fue un momento clave para volver a tener una relación con Jesús, ¿no? Y de hecho eso se tradujo a que en la parroquia también, por insistencia de Ricardo, pero empecé a ser catequista y me empecé a sentir pues mejor conmigo misma. O sea, que te empezaste a implicar. Sí, me empecé a implicar y sentir que yo podía hacer cosas, ¿no? Y que mi fe pues podía aplicarla, o sea, llevarla a los demás. Fue muy guay. Qué bueno, o sea que el momento de Alfa fue un punto de inflexión en tu vida. Sí, fue... Tú venías de una vivencia católica ya desde niña en casa, en la parroquia, en el cole. Luego hubo un momento de cierto distanciamiento que fueron unos años. Sí, igual fueron Sí, 3 hasta años. la universidad. Sí. Y luego ya en la universidad el tema de Alfa a través de tu hermano, Sí. que tu hermano participaba en el equipo, era uno de los... Mi hermano lo hizo y cuando yo empecé a ir, él participó en el equipo. En el equipo. Tu hermano mayor fue el que te animó y te... Sí. Fíjate, o sea que ese fue un momento y muy especial, sobre todo ese fin de semana dedicado al Espíritu Santo. Muy especial. ¿Qué sucede después? Cuando ya te implicas, comienzas a participar en la parroquia, Sí, comienzas también a crecer en la pastoral juvenil universitaria. sí. Cada vez vi que el Señor me iba pidiendo más y que le diera mi sí, ¿no? Y poco a poco pues me metí en el equipo de Alfa, ¿no? Y de repente surgió esta idea de hacer Alfa en el Camino de Santiago y bueno, tú, Javi, y Gadea me invitasteis a participar. Y de ahí A formar parte del formar equipo. parte del equipo, sí. Y de ahí me llevó a que me invitarais también a pues una escuela de discipulado que se llama Follow Me. Una escuela de discipulado. En el mes pasado nos habéis hablado de esta escuela, en el mes de febrero, Gadea y tú. Sí. Para que sepan nuestros oyentes un poco y conozcan, para refrescar Sí. a los que no lo hayan podido escuchar, Follow Me es una escuela de discipulado para jóvenes, Sí. en el cual no solamente se le forma intelectualmente, sino es una formación muy integral de Sí, cómo muy seguir a práctica. Jesús, muy práctica. Es a lo largo de varios fines de semana, cada mes y medio, a lo largo de un curso entero, 8 sesiones, Sí. y el joven va conviviendo, va avanzando en ese encuentro con el Señor, en ese conocerle y también darle herramientas para seguirle y también para evangelizar, Efectivamente, Javi. para ambas cosas. Y es muy guay también porque los primeros 4 fines de semana sí que tratan mucho sobre tu relación con Dios y los otros 4 ya es como tú bien decías que es más práctico y más hacia los demás, ¿no? A esa evangelización. Luego es muy bonito. El mes pasado explicabais que cada fin de semana está centrado en un personaje bíblico. O sea, un fin de semana Andrés, otro la Virgen María, otro María Magdalena, ¿no? O sea, eso llama mucho la atención. Sí, vamos viendo cómo sus vidas también, pues lo que ellos sanaron o lo que ellos aplicaron, nosotros también lo podemos hacer a día de hoy. Muy guay. ¿Qué provoca en ti el participar en esa escuela en Follow Me? Porque fue también exigente, o Sí, sea, sí. no fue aquí en casa, sino que os teníais que desplazar hasta Toledo y luego a Ávila, ¿no? Sí, sí. O sea, que eran muchos kilómetros, varios trenes. Sí, la verdad. Pero he de decir que como vas acompañado, en este caso yo fui acompañado con Adea, todo se hizo mucho más ameno, ¿no? Pero a mí personalmente me tocó mucho el primer fin de semana. Bueno, íbamos allí y no sabíamos nada, ¿no? Pero el primer fin de semana, que es Andrés, es como decir no, sí. Y había un momento dado que había una dinámica que era de las imágenes falsas de Dios, ¿no? Que tenemos nosotros. Y a mí... yo estaba
ahí me acerqué, estuvimos hablando sobre mis imágenes falsas, de que o era un dios lejano o tenía favoritos, ¿no? Y a mí ese fue el que más me llamó, porque yo siempre, bueno, como soy la hermana pequeña o en los amigos así, siempre, por ejemplo, en San José de Cluny, sí que es verdad que como mi hermano es tan bueno, es un santiño. Tu hermano llama la atención por su bondad, implicación. Sí. A mí siempre me decían, tu hermano es un santo, tú, pues la rebelde, ¿no? Siempre me sentía como, sí. Un poco, qué horror porque, cuando nos comparan sí. con los... ¿Qué sufrimientos generan innecesarios? Totalmente. Sí. Pero bueno, entonces siempre me sentía así como que no era la favorita de nadie, ¿no? Entonces estaban rezando por mí y sobre todo en concreto decían que eres la segunda de la lista, me decían como que yo veo que cuando decían tu nombre en la lista como que tú sentías que lo pasaban de largo y yo, ¡ay, sí, eso soy yo! eso soy yo, ¿no? Y pues como que rezando por mí, como, yo dije, ¿y cómo lo sabes? ¿No? Como, bueno, eso solo fue del Espíritu, ¿no? Y como que en esa oración sentí como que de verdad, pues Jesús incluso tenía una lista única para mí, ¿no? Que era tan especial que... Tenía una mirada privilegiada sobre ti. Sí, y a mí eso fue un punto súper fuerte en mi vida también, ¿no? Fue otro punto de inflexión, porque dije, wow, no me tengo que preocupar por nadie más, ¿no? Con la mirada de Jesús a mí ya me basta. Es suficiente. Sí. O sea, que te marcó profundamente, no solo te formaste en esta escuela, en Follow Me, sino que te marcó hasta humanamente, profundamente. Sí, totalmente. Sí. Y eso también pues evoluciona en mejorar tu autoestima, tu confianza, iba más segura a la hora de, pues, incluso a nivel parroquial o a nivel delegación, todos los trabajos o las actividades que hacía que tenía cierta responsabilidad, pues eso me sentía más cómoda a la hora de expresar mi fe y todo. O sea, yo puedo hablar de lo que vemos externamente, o sea, sí que somos conscientes que a partir de ese momento también comienzas a adquirir responsabilidades, ¿no? Sí. Eres ahora mismo la directora de Alfa Universitarios. Sí, junto con Manuel. Junto con Manuel, los coordinadores, y luego ya has asumido ahí alguna en Alfa en el Camino, formabas parte de ese equipo amplio con gente de Portugal, de España, de distintos sitios, tan chulo. ¿Cómo has vivido todo esto también, este relevo, o sea, a la hora de poder asumir responsabilidades a nivel eclesial, de iglesia? Sí. Pues al principio me daba un poco de miedo porque eso, como decía, yo siempre he sido como la que participaba sobre todo o la que, dime, haz esto y yo pues lo hago y ya está, ¿no? Pero la verdad, yo estoy muy agradecida porque el Señor me está dando muchas oportunidades y estoy conociendo a mucha gente muy sabia también que nutre también mi vida, ¿no? Y que me da herramientas para aportar. Y lo que más me gusta también es ver el fruto, ¿no? Como yo ahora puedo dar todo eso que me dieron, puedo dárselo pues a los adolescentes y a las demás personas. A mí eso me llena mucho, que el Señor me permita ser instrumento, ¿no? Wow, es impresionante lo que nos cuentas, Ana. Cómo se pasa una vivencia de Dios, un encuentro con Él, una transformación de la vida, a dejar que el Señor te vaya pues discipulando y finalmente ya pues comenzar a asumir y a liderar responsabilidades en la iglesia. Eso es precioso. Pues Ana Bray, te damos las gracias. Muchas gracias, Javi. Porque te hayas acercado en esta noche a nuestros micrófonos de Radio María. Y nada, deseamos a todos los oyentes que se informen con una escuela como Follow Me, que como hemos dicho el mes pasado, se va a poner en marcha aquí el curso próximo en la diócesis de Santiago de Compostela, no solo para Santiago de Compostela, sino pues para el noroeste, porque es la más cercana, que tendrán los jóvenes de Galicia, Asturias, León, El Bierzo. Bueno, pues Ana Bray, muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Perdón por tantas veces que he fallado, tantas veces que he fallado a tu perdón. Y a pesar de estar enfrente del sagrario, casi nunca soy consciente de tu amor. Si mi fe fuera como un granito de mostaza, bastaría para presentar a Dios
que hace tiempo hubo un hombre que murió, que hace tiempo hubo un hombre que murió, y hoy me rindo a ti. No hay nada más en mí que lo que ves aquí. Tan solo tengo un sí. Si quieres te daré mis fuerzas para hacer del mundo un lugar de renacer, para volver a ti. Si quieres te daré lo pobre de mi ser, sin miedo a lo que tú quieras hacer de mí. Y hoy me rindo a ti. Y yo que se supone que he encontrado un Cristo vivo muerto por mí en cruz, me olvido muchas veces del regalo que tengo al ser consciente de su luz, que tengo al ser consciente de su luz. Y hoy me rindo a ti. No hay nada más en mí que lo que ves aquí. Tan solo tengo un sí. Si quieres te daré mis fuerzas para hacer del mundo un lugar de renacer, para volver a ti. Si quieres te daré lo pobre de mi ser, sin miedo a lo que tú quieras hacer de mí. Si quieres te daré mis fuerzas para hacer del mundo un lugar de renacer, para volver a ti. Si quieres te daré lo pobre de mi ser, sin miedo a lo que tú quieras hacer de mí. Y hoy me rindo a ti. Mes de marzo, mes de Cuaresma, y el padre Dani Cuesta en esta noche nos acompaña aquí en los micrófonos de Protagonistas los Jóvenes. Buenas noches. Muy buenas noches. Seguimos ahondando en la espiritualidad joven. Espiritualidad joven y, como no puede ser de otra manera, marzo, ya lo has dicho tú, espiritualidad de Cuaresma. Efectivamente, es un tiempo fuerte. Hemos avanzado ya unas cuantas semanas con este tiempo cuaresmal. Nos queda más o menos lo que llevamos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir esta Cuaresma con intensidad y con fuerza. Qué bueno. Bueno, yo imagino la Cuaresma, sus tres grandes pilares: oración, el ayuno, la limosna. Yo no sé si en este mes, la espiritualidad joven, nuestra sección va por ahí. Va a ir por ahí, por la limosna, pero bueno, entendida de una manera muy concreta. Y fíjate, ¿vale? Estuvimos hace poco en un taller, en un encuentro de espiritualidad, de grupos de espiritualidad juvenil de los jesuitas, de grupos magis, y salió una constatación que yo creo que tú estarás de acuerdo,
que es que últimamente pues hemos dado un giro. Si antes todo era voluntariado, compromiso, pastoral social, acción social. Hoy día, entre los jóvenes, no digo que todos, pero una gran mayoría, eso ha pasado a un segundo plano. Sí. Y bueno, pues parece que se confía en que eso pues ya lo hace el Estado, pero a la vez, cuando hay algún debate, se dice, no, porque la Iglesia hace mucho... Bueno, bien, pero tú como Iglesia, ¿qué es lo que haces por los demás? Como si hubiéramos ido hacia una espiritualidad en la que estoy yo en el centro y hayamos olvidado al prójimo, o no lo tengamos tan en cuenta. Entonces, creo que la oración es importante, desde luego, creo que el encuentro con Dios es importantísimo en este tiempo en el que vivimos, en el que, pues nada nos sostiene. Hay que buscar una relación fuerte con Dios, pero no podemos olvidar al prójimo. Y pensando en todo esto, pues se me ocurrió desde la web Pastoral SJ, en la que estoy trabajando, hacer una serie que se llamara El ayuno que yo quiero. Toma ya. El ayuno que yo quiero, que está basado en esa lectura de Isaías que escuchamos el viernes después de ceniza. Sí. Que me parece precioso porque empezamos ese encuentro con Dios, ese ayuno que nos puede centrar en nosotros mismos, es decir, no voy a comer esto, no voy a hacer lo otro, y entonces te metes a decir... superación mía. Que me supero y dice Isaías, ¿es eso lo que...? No, el ayuno que yo quiero es que partas tu pan con el hambriento, que hospedes al que está sin techo, que vistas... Abrir prisiones. Claro, las obras de misericordia. Y me hizo pensar eso porque creo que tendríamos que promover, primero en nosotros mismos y segundo, entre la gente más joven, un ayuno que tuviera que ver con la limosna. Es decir, un ayuno, un quitarme de cosas para tener más presente al prójimo. Para dar a los demás. Y al prójimo que está en necesidad. Sí, porque quizás ahora hay un ayuno muy centrado en uno mismo. Sí. Pero mismo a nivel civil. Toda la gente que está, con tema de gimnasio, fortaleciéndose, tal, ayunan, pero es un ayuno para sacar rendimiento uno mismo. Y yo creo que a todos nos ha pasado, de decir, venga, ya he aguantado sin comer todo un día, qué bueno soy. Dice, bueno, ¿y quién ha estado en el centro? ¿Dios o los pobres por los que haces este ayuno? ¿O tú mismo de decir, aquí estamos, que he aguantado sin móvil todo este día? Bien, pero ¿has orado algo al estar sin móvil? No, estaba con un mono que no podía. O sea, un ayuno que nos centra a nosotros mismos, yo creo que abrirse a los demás y ver cómo está el voluntariado en mi vida y cómo está la entrega al que más lo necesita. Porque seguro que a nuestro lado hay alguien que necesita de nuestra ayuda. Porque si no, yo creo que nos quedamos muy vacíos. Hay una cosa muy simpática en el último informe Santa María sobre la juventud española. Dice que los jóvenes españoles admiran el voluntariado, pero no lo practican. Usa esta expresión. Sí. Y luego que además tiene mucha dificultad para comprometerse. O sea, pueden acudir algún día, pero en general no son estables. No, eso los voluntariados se nutren de gente mayor, gente jubilada que dice, me porque toca tienen esa estabilidad, son estables. Los martes de 6 a 7, pero no, yo este martes no sé si puedo, no sé qué. Bueno, pues es verdad que hay que vivir desde un compromiso y un poco más serio, decir, ayudar a los demás y que las cosas puedan ir adelante, no solo cuando me viene bien, sino en todo momento. Y en este sentido, traigo un texto que leí el otro día, que es de la espiritualidad judía. Y es de Elie Wiesel y dice así, que me hizo pensar, dice, el justo no puede limitarse al estudio del Talmud, del Zohar o de su libro de oraciones. Debe abandonar esas tareas para ir al bosque a cortar leña a fin de encender el fuego con que se calientan los pobres, acercándose así al cielo. Me parece... Vaya texto más bonito. Precioso. Y me ha impresionado, como jesuita me ha recordado mucho a cómo vivía y cómo entendía la vida San Ignacio de Loyola, que nos lo cuenta Jerónimo Nadal, uno de los primeros jesuitas. El padre Jerónimo Nadal. Cuando dice que los jesuitas estamos llamados a ser contemplativos en la acción. Que quiere decir que tenemos que orar, porque si no la vida pues se deshace, pero la vida espiritual, pero que tenemos que ser capaces de encontrar a Dios también en lo que hacemos. En todo lo que hacemos. Y aquí cuando dice que se va al cielo al encender leña para que se calienten los pobres, los hermanos, yo creo que está también diciendo, encuentra a Dios no solo en la soledad, sino en otras cosas de tu vida.
O lo que decía San Vicente de Paúl, cuando se deja la oración por atender al pobre, se deja a Dios por Dios. Pero para eso hace falta vivir una mística pues muy potente. Yo creo que también el voluntariado puede ser una prueba a cómo estamos viviendo nuestra experiencia espiritual. Porque si yo necesito ir a orar, que lo necesitamos todos, necesito mi grupito, necesito no sé qué y tal cual, pero no soy capaz de salir de ahí y todo eso nada más que quiero para estar instalado y centrado en mí mismo y protegido ante un mundo malísimo y no sé qué. Sí, y crear una trinchera además. Malo, o sea, por ahí no vamos a ninguna parte. Yo creo también que el trabajo con nuestros jóvenes siempre tiene acentos a lo largo del tiempo, ¿no? Comentabas tú con un acento que tenía años 60, 70, 80, era un acento más social, ¿no? Y estos años pues va ganando una mayor relevancia el cuidar, pues no sé, todo lo espiritual o la vida espiritual o demás. Ahí tenemos que luchar porque exista ese equilibrio. Sí. O sea que luego yo también creo una parte importante que falta es ese compromiso social también les tiene que llevar a un compromiso público. Total. O sea, que en el mundo también transformen el mundo, no solo que lo critiquen desde la trinchera, que mal está todo, sino que se impliquen para cambiar esa realidad. Y que sea real. Que sea real. Porque muchas veces empieza, venga, ¿y qué podríamos hacer? Ay, pues podríamos dar clase a niños, enseñar castellano a los inmigrantes, sí. Y no sé qué y tal. Ir al Cotolengo todos los martes. Pero si la otra vez tuvimos que dejar de hacerlo porque, ay, es verdad, no o sea, como pasar del mundo de las ideas idílico al mundo real. Entonces yo animaría a los jóvenes que nos estén escuchando a que esta cuaresma en la que estamos caminando, que pensemos qué hueco tenemos para los demás. Para los que están cerca, a lo mejor es tu abuela que está sola en casa y necesitas ir a verla, porque así transforma la realidad de gente que se encuentra sola. De la gente que está más lejos, pues a lo mejor en tu entorno hay alguna clase, no sé, tu colegio organiza un voluntariado, que siempre andamos faltos de gente para ayudar a hacer las tareas a niños de, ay, no, es que a mí eso no me gusta, no me dice nada. Ya, pero es que ese niño, a lo mejor sus padres no le pueden pagar un profesor particular como a ti. Entonces, no sé, que pensemos en personas que, bueno, pues o sea, hacer alguna acción para recolectar dinero para ayudar a un comedor social si es que no podemos ir allí a dar nuestro tiempo, no lo sé, pero que entren los demás dentro de nuestro ayuno, que entren dentro de nuestra limosna y que sea el ayuno que yo quiero, el ayuno del Señor. Yo creo que esta propuesta es fantástica y es muy necesaria para este momento que estamos viviendo. Totalmente. Es algo que necesitamos porque, bueno, se van acentuando en cada momento. Sobre todo yo lo veo más bien con los jóvenes que están creciendo, pues eso, y siguen también distintas corrientes. También entre ellos se van contagiando y viviendo ciertas cosas. Y no es criticarles, porque no es criticar a los jóvenes, pero es vivir insatisfecho, porque el cristiano siempre tiene que estar insatisfecho. No puede decir, ay, qué parroquia más bonita que tenemos, ay, qué grupo de jóvenes más bonito que tenemos, ay, lo bien que está todo y no sé qué. No, siempre se puede ir a más, al magis de esa dinámica. Eso es, pues me parece muy buena propuesta. Pues en este mes de marzo, el ayuno que yo quiero. Así es. Padre Dani Cuesta, te damos las gracias por abrir este melón tan importante. Cuaresmal, melón cuaresmal. Muy cuaresmal. Buen camino hacia la Pascua. Muchas gracias, te esperamos, mes de abril. Ya resucitados, que resucitados seguiremos atendiendo a los demás, ¿eh? No es tema solo de Cuaresma. Muy buenas noches. Buenas noches. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento. Buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches, Inés. Hoy ¿Qué tal? Nos traes una versión de Joaquín Sabina. Sí, la canción yo creo que por la letra la reconocéis todos, que es Calle Melancolía de Joaquín Sabina. Pero cantada por Robe Iniesta, que por un lado me gustaba hacerle un homenaje aquí en Paseando Cabras. Fallecido hace unos meses. Fallecido en diciembre, noviembre. Sí. Y porque es uno de mis cantantes, yo creo que es uno de los músicos más importantes de la historia de la música moderna española. O sea, sí, simplemente, como letrista y como músico. Yo también lo pienso. Y para los que crecimos con Extremo y con Platero y con toda esta peña, pues Robe sí. Y luego, aparte, porque me parece muchísimo. Javi, antes comentándolo, dice que no, pero a mí me parece muchísima mejor canción que la original de Sabina.
A mí esta es la que más me gusta de Sabina. Sí, pero digo que esta versión mola más. A mí me mola más que la de Sabina. Pero bueno, porque quería hablar de versiones, en el fondo. ¿Querías hablar de versiones? Sí, de versiones. ¿Y por qué en este mes traer las versiones al Paseando Cabras? ¿Por qué no? O sea, porque es el tema que se me ocurrió que podíamos tratar en este mes y porque enlazaba, lo dije el mes pasado, enlazaba un poco con el tema de los Beatles, ¿no? Bien, bien. En la época de los Beatles, y cuando digo los Beatles puedo decir Elvis, podemos decir Aretha Franklin, o sea, toda esa gente 50, 60, ¿no? Pues era muy habitual que los cantantes incluso ya consagrados en sus discos cantaban versiones de otros, ¿no? Sí. O había canciones que eran prácticamente casi de dominio público y que no eras un músico de rock si no las tocabas, yo qué sé. Sí. O de blues, ¿no? De estos estándares, ¿no? De hecho, en el primer disco de los Beatles, así un poco por enlazar, y lo estuve contando el otro día, hay 4 versiones. 4 canciones que no son de los Beatles. Que serán hoy le llaman unos covers. Covers. Que son versiones, ¿no? Era un poco la forma de... Y de hecho todos los que hemos tocado en algún instrumento hemos empezado haciendo versiones de los otros. Sí, porque cuando empiezas a tocar un instrumento no eres compositor de canciones. Primero. Y segundo, porque al final es la forma de aprender también. Hombre, tienes que inspirarte de otros para ya... Bueno, que sepas que aquí Ricardo... Tú, hombre de guitarra, bajo y tal. Inés, teclista. ¿Y tú? Y Javi, guitarrista. Y cantante. Y canta mañana. Ambas cosas. Ambas cosas. Por cierto, ¿dónde están las canciones, Javi? Bueno, van saliendo poco a poco, dale su tiempo. Sí, no van saliendo. No van saliendo. Bueno, da igual, no vamos a meter más presión. Bueno, y de eso quería hablar, o sea, al final, todos, en el fondo, hemos aprendido de otros. Todos hemos aprendido por imitación. Los niños aprenden muchas cosas por imitación. Sí. Hemos aprendido porque otros nos han enseñado y hemos aprendido porque en el mundo de la música hemos ido copiando. Cada uno toca pues como la música que le gusta, como la música que empezó a tocar, cuando empezó a tocar, pues en mi caso, el bajo y luego la guitarra, ¿no? Y es normal. Y yo creo que eso lo tenemos que poner muy en valor, porque a veces tenemos casi hay gente con complejo de Adán o de Prometeo. De que todo nace con él. De creer que todo nace conmigo, sí. O que he descubierto yo la pólvora, el fuego, o lo que sea, ¿no? Y yo creo que es muy bueno poner en valor pues esta idea de nuestros referentes y de nuestro pasado y de las generaciones que nos han precedido y que hay que custodiar esta memoria. Yo creo que la memoria es una de las grandes... No la memoria en el sentido de la capacidad de recordar cosas, que memoria también tienen los ordenadores en ese sentido y memoria también tienen los elefantes, ¿no? Eso pero dicen. No distinguen. La memoria en el sentido todo este bagaje, este equipaje que hemos recibido, que se nos invita a transmitir a los demás. Y es algo que tenemos que custodiar y no creer que somos la primera generación en haber, yo qué sé, inventado la vida, ¿no? En general. Claro. Yo creo que es importante también el hecho de aprender de otros a nivel de iglesia, y es que el tema de la tradición. De la tradición. De honrar también a los santos, el pasado, lo que han no solo a vivido. los santos. No solo a los santos en el sentido de los santos canonizados. Pues mira, estoy mirando aquí, tenemos aquí a San José, pero allí de frente tengo a San Juan Pablo II y a Santa Eulalia y a San Francisco Javier, ¿no? Aquí en este... Sí, tenemos un estudio de grabación muy devoto. Muy devoto, ¿no? Sí. Sino a nuestros catequistas, a nuestros párrocos que nos han pues transmitido la fe, nuestros abuelos muchas veces. Ahora en nuestras generaciones son más los abuelos que los padres, pero también nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? O sea, tener en cuenta todo eso, ¿no? Porque al final esa memoria cultural, si hablamos desde un punto de vista sociológico, de antropología cultural, es lo que construye nuestra propia identidad, ¿no? Sí. La memoria cultural es esa, no la memoria de los hechos recientes o de los hechos más o menos recientes, ¿no? Como un historiador que da noticia de que en 1789 pues la burguesía francesa tomó la Bastilla, yo qué sé, 1789 tomó la Bastilla, el 14 de julio, ¿no? Sino la memoria cultural de nuestros orígenes, de quiénes somos, de dónde venimos, de a dónde vamos, si estamos solos en la galaxia o acompañados, que sí. Cantaba Siniestro, ¿no? O sea, estas preguntas profundas que nos explican quién soy yo, ¿no? Y para quién soy, en nuestro caso. Entonces, esto nos ayuda a entender y a construir nuestra propia identidad. Pero en la Iglesia esa memoria cultural, es cierto, le llamamos tradición. Llamamos tradición. Hay una cosa muy bonita que cuenta, por ejemplo, Santa Teresita. Santa Teresa del Niño Jesús, dice ella, que ella para llegar a Dios se ha subido
a hombros de gigantes, ¿no? Sí. Cuando hace referencia a lo que ha recibido, ¿no? De Santa Teresa, San Juan de la Cruz. Sí. Ha tenido la necesidad para desde ahí avistar más lejos. Exacto, o sea, esa expresión de yo para ver más lejos me he subido a hombros de gigantes, que también la cuenta Santa Teresita, yo creo, el testimonio más antiguo que conozco de la frase es de Newton. Yo no sé si son en los Principia Mathematica o en otra obra, pero él también dice eso, ¿no? La idea de que nosotros somos producto también de todo un equipaje, de todo un bagaje que nos ha ayudado a ser y a entender el mundo como lo entendemos, ¿no? Y nuestra tradición en la Iglesia no es las costumbres o las devociones o las tradiciones particulares, sino esa memoria viva de lo que la Iglesia es, de lo que el Señor nos ha legado, de la palabra de Dios que se transmite y que en cada generación, en cada cultura, va tomando a lo mejor formas diversas, pero en el fondo es el mismo mensaje desde Pentecostés hasta hoy. Sí. Aunque lo hayamos profundizado, pero el mensaje ya estaba ahí, ¿no? En el misterio pascual, en Pentecostés, ahí ya estaba esa palabra de Dios llevada a su plenitud en la muerte y resurrección de Jesús y en la entrega del Espíritu Santo a la Iglesia, y que desde entonces se nos invita a transmitir. Es muy bonito porque en estas últimas semanas el Papa precisamente nos ha estado hablando de esto, ¿no? En esas catequesis de los miércoles en las que ha ido abordando la Dei Verbum. Qué bueno, qué cosa interesante. Pues mira, yo creo que esto es muy importante, sobre todo porque a veces en la Iglesia también hay el peligro. No sé si les conocerá, yo conozco algún grupo pues que van haciendo alguna realidad eclesial que tienen la manía a lo mejor de como de bautizar todo de nuevo, ¿no? Entonces no les valen los nombres que tenemos en la Iglesia. Entonces le ponen otros nombres. Sí, por ejemplo, me acuerdo de una realidad que luego desapareció, bueno, tuvo un final bastante infeliz, pero los años que estuvieron existiendo veías, ¿no?, que tenían, no sé, un poco, comenzaban con la vida religiosa y en vez de novicias, no son novicias, son nutricias, ¿no? Venga, pues, ya. Un poco se iban cambiando los nombres, claro, porque es esa sensación de ser Adanes, ¿no? Hemos llegado a hacerlo bien. Y a salvar a la Iglesia, ¿no? Como que da esa sensación de que estujo. Esta gente no será consciente. Y de hecho, que somos milenarios, 2000 años. Y si lo pensamos bien, todas las grandes reformas de la Iglesia han venido de él mirar a los orígenes, pero no con una mirada simplemente nostálgica de en aquel momento la Iglesia tenía poder, vamos a hacer lo mismo que en aquel momento, sino mirar a los orígenes para ver cuál es la esencia permanente que perdura, lo ¿no? profundamente identitario. Eso yo me acuerdo, Jacinto Núñez Regodón, que es un sacerdote de Plasencia, profesor de Sagrada Escritura de Pablo en Salamanca cuando hacía los cursos de doctorado, que es, yo creo que sigue siendo el deán de la Cátedra de Plasencia, y bueno, es una persona allí importante en esa diócesis, además es una persona, un buen sacerdote, un caballero. Él decía que nuestro interés por los orígenes del cristianismo, o el interés de los estudiosos por los orígenes del cristianismo, no debe ser historia o arqueología, sino descubrir la esencia permanente de aquella primera inculturación, ¿no?, de la fe que nos muestra los valores permanentes hasta hoy, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Entonces las grandes reformas, yo qué sé, las observancias en las órdenes mendicantes o en las órdenes monásticas, o las reformas o la reforma incluso del Concilio Vaticano, siempre paró de una vuelta a las fuentes, a los orígenes, a la regla originaria. No debamos a reinventar la regla de San Francisco, ¿no? O sea, los observantes, los conventuales y luego los capuchinos no nacen de vamos a reinventar a San Francisco, por ejemplo, digo porque está aquí atrás San Francisco. Vamos a adaptarlo a este tiempo. Vamos a buscar cuál es la esencia de lo que nos enseñó nuestro Padre Francisco para poder vivirlo mejor. Lo mismo pasó con el Cister y la regla de San Benito, y etcétera, 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 ¿no? O sea, no inventarnos, sino recuperar y poner en valor esta tradición, este bagaje cultural. Esto que la Iglesia siempre ha vivido, siempre ha creído, siempre ha enseñado, ¿no? Ricardo, pues me parece muy interesante lo que se puede sacar de este tema de las versiones, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, los jóvenes, así, la gente de mi edad, dice mucho la frase la Iglesia está anticuada, ¿no? Que es un poco de lo que estás hablando, que para innovar hay que mirar para atrás, ¿no? Para innovar, sobre todo para sobre todo que no sea una innovación, que no se desvirtúe, que no sea simplemente ir por modas, sino que podamos mantener o sea, el Papa San Pablo VI habla de que hay que evangelizar las culturas. Y las culturas son las culturas de cada lugar, porque no es la misma cultura la nuestra aquí en Europa, en la Europa mediterránea, que en África. Sí.
o en los países o en nórdicos. los países nórdicos, evangelizar las culturas en cada espacio, en cada lugar, y eso habla de la inculturación de la fe, pero también en cada tiempo. Entonces, es importante, manteniendo el cogollo, ser capaces de adaptar la forma, ¿no? Y de adaptar cómo lo expresamos. No es la misma cultura que la expresión cultural. Eso es importante. Y luego hay una cosa que decía mucho el Papa Francisco, que es que tenemos que hablar con nuestros abuelos. Al tema del diálogo intergeneracional, Generacional. que él insistía mucho. Él insistía muchísimo. En la Christus Vivit le dedica unos párrafos preciosos, un capítulo precioso al diálogo intergeneracional. Porque eso nos convierte también en jóvenes, pues a los que se dedica... Con raíces. Con dice. raíces. Y las raíces es también estar arraigados en esta historia, escucharlos, no despreciarlos, porque nuestros abuelos, de nuestros padres, Tiene mucho que contarnos. tienen mucho que contarnos y Inés, mucho que ¿tienes enseñar. abuelos? 2 abuelas. 2 abuelos. Pues cuídalas, Inés, y habla mucho con ellas. No digas, "Joder, ahora, es que en el siglo XX, abuela, erais unos tal". No, a mí me resulta muy interesante porque, o sea, se nota que saben mucho y que han vivido Han mucho. acumulado mucha experiencia de vida. Eso es fantástico. Entonces, pues eso, hablar con nuestros mayores, con nuestros abuelos, con nuestros catequistas mayores, con nuestros párrocos mayores. Yo lo mucho que aprendo de don José, que es mi párroco emérito, es fantástico. Y es que tienen mucho que enseñar. Y tienen mucho que enseñarnos. Y eso es nuestra raíz más inmediata con el pasado. Pero también aprender a pues leer toda esta tradición de la Iglesia, a valorar toda esta tradición de la Iglesia, que no solo son los escritos de los santos, no solo son los escritos de los santos padres, que a veces alguien cree que la tradición son los escritos de los santos padres, que los ponemos casi al mismo nivel que la escritura. No es así. Ellos son testigos de la tradición, no son la tradición, así como la escritura sí es la escritura, ¿no? Sí, lo que está codificado. Claro. Pero aprender de ellos, aprender a leerlos, eso, y también a vivir nuestra liturgia, a vivir pues ese sensus fidei, es decir, el sentido de la fe, que siempre, de manera perenne, ha sido como ese gran... El patrimonio, yo cuando explico esto en clase, que hablo de la escritura y la tradición, hablo del patrimonio inmaterial, esto de la UNESCO, ¿no? Pues sí. Es lo mismo, es el patrimonio inmaterial de la Iglesia, es nuestra tradición. Paseando Cabras, mes de marzo, aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos porque nos van a reñir. Sí. Lo siento, Lidia. Inés, gracias por recordarnos que es muy importante recuperar esa escucha a nuestros abuelos. Sí, muchas gracias. Puede quedar como lema el fin de este Escuchad programa. a vuestros abuelos. Por Ricardo Sanjurjo, muchas gracias. Muchas gracias, Javier y Inés. Gracias. Y nos vemos el mes que viene aquí Paseando Más Cabras. Y hasta aquí llega nuestro programa del mes de marzo. Si queréis volver a escucharlo, podéis hacerlo en www.radiomaria.es y si queréis escribirnos, protagonistaslosjóvenes1@radiomaria.es. Nos vemos el mes que viene y se despide vuestra presentadora Inés Canaval. Así concluye Protagonistas los jóvenes. Hoy desde Santiago de Compostela con el padre Javier García Rodríguez.